tardes, Dios les bendiga. Qué honor poder traer la palabra de Dios. Quiero compartirles lo que Dios puso en mi corazón. Y miren lo que dice la palabra. Yo quiero que usted me acompañe en Romanos capítulo 8, desde el versículo 28 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Diga conmigo, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora la palabra que en todo somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, hay un si se lo da Cristo que se lo fuerte, si es para Él. ¿Saben? En la vida podemos tener dos cosas, que es la actitud y la actitud de un vencedor. La actitud es la preparación de una persona para algo. Y la actitud es el ánimo, la fuerza que yo le pongo a algo para llevar adelante. Y muchas veces tenemos actitud, estamos preparados para cierta cosa o determinada tarea, pero en nosotros no hay actitud. Y saben que nosotros podemos llevar la tarea adelante más con la actitud que con la aptitud, con nuestro ánimo. Y Dios nos dice que nosotros somos vencedores. Somos vencedores en el mundo. Porque miren lo que dice en 1 de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. Diga conmigo, el que cree. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que nosotros, creyendo en Cristo, tenemos la victoria asegurada. También vencemos al enemigo. Miren, 1 de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con ¿dónde? ¿En dónde está? En nosotros, que el que está en el mundo. Es decir, que nosotros tenemos todas las de ganar. Ahora muchas veces nosotros, ¿por qué vivimos en derrota? ¿Por qué vivimos angustiados? ¿Por qué vivimos tristes? ¿Por qué vivimos como derrotados? ¿Saben que el diablo es un derrotado? El diablo se arrastra desde el Génesis, desde que Dios lo maldijo. Y el diablo quiere que vos vivas una vida de derrota, una vida de depresión. Y ahí en esa situación el diablo empieza a ministrar tu vida. Pero Dios hoy quiere levantarte para que tengas realmente una vida de victoria. Miren lo que dice Isaías 54, versículos 1, 2 y 3. Así. Regocíjate. Diga conmigo, regocíjate. Decirle que tienes a tu
dice acá, dicen así, pero lo vamos a hacer. Decirle que está a tu lado, regocíjate. Dice, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Sabe? Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, regocíjate, estaba pasando un momento muy difícil. Este pueblo había estado en cautiverio 70 años y vuelven de ese cautiverio a su nación. Imagínense cómo estarían las tierras, cómo estaría la casa. Si usted deja la casa una semana, ya encuentra tela de araña, capaz que alguna ratita, ¿no? ¿Cuántas cosas encontramos en la casa? Estaría lleno de escorpiones, de víboras, la tierra seca, árida, todo lo que ellos tenían, todo habían perdido, absolutamente todo. Y vuelven a un familiares, amigos, y cuando vuelven, el Señor le dice, regocíjate. Es como que cosa de loco. Después de todo lo que vivimos, llegamos a casa, está todo así, y el Señor me dice, regocíjate. Es como que el Señor hoy te diga, estás pasando momentos malos en tu familia, regocíjate. Estás pasando malos momentos en la economía, regocíjate. Qué difícil que es. Qué difícil es tener una actitud diferente ante una situación que nos aplasta, que nos quiere detener. Pero sabe, cuando Dios te dice, hacer algo, es porque Dios ya tiene preparada la bendición para tu vida. Él te dice que lo hagas porque Él va a hacer algo mayor en tu vida. Por eso nosotros, cuando el Señor te dice, regocíjate. Y yo te quiero decir en esta tarde que el Señor quiere que empieces a regocijarte por aquello que va a venir para tu vida. Porque sabes, cuando Dios llamó a Abraham, era Abraham, Padre excelso se llamaba, pero Dios le puso Abraham, padre ¿de qué? De multitudes. Ahora, ¿cuándo le dijo que era padre de multitudes? ¿Cuando tenía muchos hijos? No tenía hijos, era viejo. Y uno dice, qué cosa de loco, ¿no? Yo me imagino, la gente Sara lo llamaría Abraham, y la gente diría, que está loca esta mujer. Padre de multitudes, no tiene ni uno. Pero a mí me gusta porque el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Él dice aquello que todavía no es, que va a ser en tu vida. Pero tiene que haber un cambio de actitud. Imagínense si Abraham habría dicho, no me llamen así. No quiero que me digan padre de multitudes. ¿Qué manifestaría? Incredulidad, falta de fe. Y la fe es lo que vence al mundo. Nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros lo que obtenemos es por fe. Es por fe. Por eso en esta noche, hermano, hermana, el Señor te activa la fe para que puedas tomar aquello que Dios ha preparado para tu vida, que no es pequeño, es grande lo que Dios tiene. Yo no sé si me están entendiendo, yo no sé si me están comprendiendo, pero Dios tiene algo poderoso para su vida. Solamente tiene que creerlo, tiene que creerlo y el milagro va a suceder. Bueno, todavía no entramos, estamos ahí por entrar. Es decir, que nosotros somos vencedores, somos conquistadores, porque Cristo declara que a través de ese sacrificio somos más que vencedores. Y yo te quiero hablar de algunos puntos claves para que realmente tu vida sea una vida de conquista. ¿Amén? ¿Sí? En primer lugar, en Josué, capítulo 13, versículo 1. Versículo 1 dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo y de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Sabe? Josué estaba envejecido, sus ojos ya estaban cansados, él no podía ver lo que Dios tenía por delante. Y saben, muchas veces dice en Proverbios capítulo 29, versículo 18, que el pueblo sin visión se desenfrena. A veces nuestra fe se envejece. A veces nuestra fe empieza a perder fuerzas. Ya no tengo las mismas
mismas ganas que al principio. Empiezo a decaer, empiezo a perder esa visión que Dios ha preparado para mi vida. Muchas veces corremos ese riesgo. A veces situaciones que hemos vivido, a veces empezamos a mirar de lejos y decimos, esto ya no es para mí, ya pasó mi tiempo, ya estoy de edad avanzada, mejor que lo hagan otros, mejor que lo hagan aquellos, que lo hagan nosotros. Los jóvenes tienen que hacer ese trabajo. Aquella persona es muy usada con sanidad, Dios la usa a esa persona en la prédica de la palabra. El Señor hoy te está hablando a vos personalmente. El Señor todavía tiene cosas que hacer contigo. El Señor no ha terminado lo que quiere hacer contigo. Sabes, a veces nosotros ponemos las excusas de Josué también. Muchas veces empezamos a dejar que nuestra fe se debilite, que nuestra fe decaiga. Y eso hace que no tomemos aquello que Dios ha preparado para nuestras vidas. El Señor en esta tarde quiere renovarnos. ¿Sabe? En el reino de Dios no nos jubilamos. En el reino de Dios, por más que seamos grandes, seguimos trabajando para el Señor. Nunca se termina el trabajo del Señor. Ahora se quiere subir la jubilación, no sé, hay un tema, pero en el reino de Dios no te vas a jubilar. Decirle que te está al lado, no te vas a jubilar. Decíselo, porque hay trabajo por hacer. Hay trabajo por hacer. El Señor quiere renovar. A veces estamos sin fuerzas. No tenemos esa fuerza. Quizás hubo situaciones que marcaron nuestras vidas. Pero ¿saben cómo dice en Isaías cuando le dice, regocíjate? Me gusta porque más adelante, si usted lo quiere buscar, le dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No se hace casa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y sabe, yo leía la palabra y digo, nuestros hijos con Félix tenemos 2 hijos grandes y uno chiquito. Y los 2 ya se están por casar. Y tanto desear una casa grande, le decís, te queda re grande la casa. Solamente las mujeres decimos para limpiar, ¿no es verdad? Y es como que el Señor cuando se te casen todos viene y te dice, bueno, agranda la casa. Y decís, ¿para qué la voy a agrandar? ¿Para qué? Cuando Dios te dice hacelo, porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Él no ve las cosas como vos las ves, Él las ve de una forma diferente. Por eso en esta tarde Dios quiere renovar nuestra fuerza, Dios quiere renovar tu fe. Yo sé que a alguien Dios le quiere hablar en esta tarde, a alguien Dios quiere hablar en esta tarde. Él quiere renovar esa fe que hay en tu corazón. Dice en 1 Juan 5, versículo 4, la victoria, lo que nos hace vencedores es nuestra fe. Y el Señor hoy quiere renovar esa fe, pero también quiere renovar tus fuerzas, porque muchas veces estamos cansados. Vio cuando uno lucha con algo y lucha, y aunque nuestro entrenador no tire la toalla, nosotros muchas veces queremos tirar la toalla, porque nos sentimos cansados. Pero en esta tarde Dios va a renovar tus fuerzas. El Espíritu Santo va a renovar tus fuerzas. Y dice en Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Él renueva tus fuerzas. Qué tremendo cuando uno no tiene fuerzas. Yo he sentido esa debilidad en mi cuerpo por la enfermedad y realmente es una desesperación, pero sabe, aunque estaba enfermo mi cuerpo, el Espíritu Santo asistía a mi espíritu y yo podía levantarme, porque el Todopoderoso era el que me daba esa fuerza para seguir adelante. Y Dios quiere darte esa fuerza para que no decaigas. Dice el Salmo 18, versículo 1 y 2, el salmista David podía decir, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, en Él confiaré. El salmista podía tener en Dios sus fuerzas. Miren lo que dice el Salmo 92, versículo 10. Porque tú aumentarás mis fuerzas
como la de búfalo, y será ungido con aceite fresco. Tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. Eso decía David. Y sabe, estuve investigando un poco del búfalo y dice que el búfalo es conocido como el tractor del oriente. Y debido a la utilización de su fuerza, puede llegar a cargar 2.866 libras. ¿Sabe cuántos kilos son? Yo hice la cuenta. 1.299 kilos. ¿Cómo se ve usted con 1.299 kilos encima? ¿Cómo se ve? Poderoso. ¿Se siente un búfalo? ¿Se siente un búfalo? Nos vamos a sentir un búfalo. Ahora, miren lo que pasa con el búfalo. Es tremendo. Me gustó muchísimo. Dice que el búfalo es el único animal que no huye en la tempestad. ¿Sabe? Cuando viene la tempestad, el búfalo se queda firme porque tiene fuerzas. Y esto me habla de los cristianos victoriosos. Cuando viene el viento, cuando viene la tempestad, cuando viene la tormenta, no huye. ¿Por qué? Porque tiene sus fuerzas en el Todopoderoso. Él lo sostiene. Pero mire, hay algo más. Dice que cuando el búfalo se ve amenazado por un depredador, Dios está ahí el búfalo. ¿Vio cómo hace el búfalo? ¿Usted escuchó alguna vez? Yo buscaba en YouTube así. No me sale. Entonces, está el búfalo y de pronto está el depredador ahí. Y el depredador empieza a amenazar al búfalo y empieza a quererlo atacar. Entonces el búfalo tiene una joroba en la espalda. Y esa joroba tiene aceite y grasa. No sé si usted me está entendiendo. No sé si me está entendiendo. Pero en ese momento dice que el enemigo quiere venir a atacarlo. El búfalo empieza a mover la joroba. ¿Cuántos van a mover la joroba? Y empieza a mover la joroba. Y empieza ahí a mover la joroba. Y dice que de esa joroba se empieza a derramar en todo el cuerpo grasa y aceite. Y cuando se lanza el depredador sobre el búfalo, ¿qué pasa? Se resbala. Y eso me habla, yo no sé si usted está entendiendo, pero yo estoy entendiendo que cuando el enemigo venga en contra mío va a resbalar, porque la unción del Todopoderoso está sobre nuestras vidas. La palabra dice, y vosotros tenéis la unción del Santo. Decirle al que tenés al lado, qué unción. Pero decíselo con ganas, qué unción. Porque hay unción de Dios sobre tu vida. Hay unción de Dios sobre tu vida. ¡Qué tremendo! ¿Sabe? En Josué, volviendo al tema central, dice en el capítulo 18, versículo 3, dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os he dado Jehová, el Dios de vuestras padres? Josué les estaba exhortando a que no sean negligentes, a que realmente se accionaran. Es como aquel que compra una casa, tiene el boleto de compra-venta, pero no va a la casa, no la posee. Y saben, Dios tiene cosas tremendas para los hijos de Dios. Dios tiene promesas poderosas. ¿Cuántos saben que Dios tiene promesas poderosas? Dios tiene promesas poderosas, pero no debo ser negligente, sino que debo ser perseverante para alcanzar aquello que Dios ha preparado para mi vida, porque Dios ha preparado grandes cosas, amén. Pero muchas veces hay cosas en nuestras vidas que empiezan a hacer estorbo. Hay cosas en nuestras vidas que nos desaniman, situaciones, cosas que vamos permitiendo a lo largo del caminar, aún el caminar en Cristo, aún el caminar en Cristo. A veces hay pecados que parecen tan inofensivos, pecados que parecen que nada pudiera afectar mi vida, mi relación con Dios. Mire, solamente una cosa, el enojo. ¿Cuántos se enojan? No mientan, ¿no? ¿Cuántos nos enojamos? Vamos, todos. Ahora, ¿está bien o mal enojarnos? Es normal, pero el Señor nos da una advertencia. Dice, no se ponga el sol sobre vosotros.
Ahora, no siempre hacemos caso. A veces nos acostamos enojados, nos levantamos enojados, nos acostamos enojados, nos levantamos. Y eso va siendo un callo en mi corazón. Al final de cuentas es un pecado, porque estoy permitiendo algo en mi vida que Dios en su palabra me dice que no lo debo hacer. Y sabe, a veces es un pecado tan pequeñito, pero puede destruir toda mi vida. Y ese pecado puede hacer que mi vida se detenga de los propósitos de Dios. Yo una vez escuché una ilustración de un pastor que me encantó. Se las voy a contar. Dígame el tiempo, usted hágame así. Bueno, este pastor contaba que había una familia que quería comprar una casa. Entonces fueron a comprar una casa. Y cuando fueron a comprar, esta casa era muy cara. Entonces no la pudieron comprar. Entonces decidieron ir a buscar otra casa. Consiguen la casa, era muy cara también, pero el de la inmobiliaria le dice, mire, esta casa es muy cara, pero el dueño quizás le hace una oferta. Entonces fueron y hablaron con el dueño. Y el dueño le dijo, sí, la verdad que esta casa sale tanto, pero yo le puedo hacer un 40% de descuento si solamente usted me permite poner un clavo en esa pared. Entonces, la gente dijo, ¿un clavo? ¿Y por un clavo usted me va a hacer un descuento del 40%? Sí, dice, yo le hago un descuento del 40%. Eso sí, dice, va en el contrato. El clavo es mío. Bueno, esta gente recontenta. Fueron, le contaron a toda su familia, no sabes, tenemos una casa hermosa, tiene 3 habitaciones, es de 2 pisos, es preciosa, sale carísima. Pero le dicen, solamente el dueño nos dice que le dejemos poner un clavo. Pero está loco, decían. Sí, está loco, por un clavo. Bueno, la compran, se van a vivir. Estaba el clavo donde tenía el nombre del dueño, ¿no?, de la casa. Un día, después de estar disfrutando la casa, las piezas, la cocina, imagínense, estaban re felices. Un día a las 12 de la noche golpean la puerta. Cuando golpean la puerta, dice, ¿quién es? Soy yo, el dueño del clavo. ¿Y qué quiere? Quiero poner algo en mi clavo. Bueno, pase. Fue, puso un sombrero. Se fue. Al otro día, viene a las 2 de la mañana. Ya un poquito pasado de copas. Golpea. ¿Quién es ahora? El dueño del clavo. ¿Qué quiere, señor? Y quiero sacar mi sombrero. Bueno, llévese su sombrero. Y así empezó un día, otro día, ya les estaba fastidiando, ¿no? Un día viene y cuelga un salamín en ese clavo. Normal que no era en mi casa porque ya lo hubiéramos comido. Bueno, y cuelga el salamín ahí en el clavo. Y claro, no lo venía a buscar. El salamín se echó a perder. Empezó a largarse olor. Había moscas. El olor llenó el comedor, llenó las piezas, salía por las ventanas. Los vecinos preguntaban, ¿qué es ese olor? Ya nadie quería estar en la casa. Todos se querían ir, no querían comer en ese lugar porque era un olor nauseabundo. Entonces lo fueron a ver este hombre y dijo, Señor, queremos que saque ese salame de ese lugar porque nuestra casa se está inundando de un olor nauseabundo. Pero no, dice, ese es mi clavo, yo tengo el contrato. Sí, pero por favor, sáquelo. Y el hombre no lo sacaba. Ya se empezaron a pelear en matrimonio, los hijos empezaron a pelear entre ellos, se armó un terrible problema en la familia y este hombre no sacaba el salario. Una enseñanza nos deja, que a veces es un solo pecado que permitimos en nuestras vidas. Y ese pecado puede destruir todo lo bueno que hay dentro nuestro. Todo, quizás sea algo pequeño, pero tengo que resolverlo. Tengo que resolverlo cada día delante de Dios para que mi vida pueda seguir adelante. A veces hay situaciones traumáticas, situaciones de dolor, quizás marcas, cosas que nos hicieron, palabras que nos han ofendido, que hemos guardado. Eso también me hace detenerme, me hace bajar los brazos. No me permite seguir adelante. Muchas veces la falta de perdón. Seguramente que ustedes perdonan entre todos, ¿no? ¿Se perdonan? Porque a veces hay menos perdón dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. ¿Por qué será? A veces
parece que tuviéramos la idea que somos tan perfectos que no podemos cometer errores. Pero si no perdonamos, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque cuando nosotros perdonamos, nos hace bien, nos trae libertad. ¿Cuántos creen que perdonar trae libertad? Y eso nos activa dentro del propósito de Dios. Dice Mateo 11:12 que solo los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Tiene que haber un ímpetu, tiene que haber una diligencia, tiene que haber una perseverancia en mi vida, un cambio de actitud para alcanzar lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Mire, yo pensaba un poquito en Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 22. A ver si lo podemos leer. Pero habla un poco de cuando Daniel fue al foso de los leones. ¿Sabe? El escenario que presentaba Daniel era realmente el de un derrotado. Un hombre derrotado, que lo habían tirado en el foso de los leones. Para el mundo Daniel era un derrotado. Pero había un momento preparado por Dios, donde Dios iba a intervenir y iba a sacar a Daniel de ese lugar. Y muchas veces en nuestras vidas estamos igual. Para el mundo somos derrotados. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros amamos en vez de odiar, cuando nosotros pagamos bien en vez de mal, para el mundo ¿qué somos? Hasta a veces unos idiotas. Pero ¿sabe? Cuando nosotros actuamos de esa forma, para Dios somos más que vencedores. Y en algún momento Dios va a intervenir. Yo recuerdo a José cuando él dice que fue echado en la cisterna, después resistió a la esposa de Potifar. ¿Qué no le pasó a José, pobrecito? De todo le pasó. Y realmente para la gente, la vida de José, ¿qué era? Una derrota, ¿no es verdad? Una derrota. Él era un derrotado. Pero llegó un momento donde la palabra de Dios tuvo cumplimiento. Y aquellos que se burlaban, aquellos que se reían de José porque él tenía sueño, la palabra de Dios tuvo cumplimiento y Dios lo puso en el lugar de su propósito. Y yo te quiero decir en esta tarde, quizás te sientas una derrotada, un derrotado, pero si estás en el camino correcto, va a llegar el momento donde la palabra de Dios tendrá cumplimiento y Él te va a exaltar, Él te va a levantar, Él va a poner su mano sobre tu vida. ¿Sabes? El cuadro de mayor derrota es el de Jesús. Uno mira a Jesús, un líder en potencia, un hombre tremendo, que hizo los mayores milagros, las mayores enseñanzas, un líder tremendo. En un momento de su vida lo llevaron casi desnudo, lo escupieron, lo vituperaron, lo escupieron, le dieron latigazos. Realmente lo que pasó fue tremendo, Jesús. Fue tremendo. Y para colmo lo ponen en una cruz al lado de ¿qué? De dos ladrones. El cuadro era de derrota. Sí. Para muchos el cuadro de Jesucristo en la cruz del Calvario era de derrota. Ese cuadro parecía una derrota para la gente que no entendía. Pero sabe, ese momento de derrota se iba a transformar en un momento de mayor victoria, porque en Colosenses 2:14 dice que en esa cruz Él anuló el acta que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y en esa cruz despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente triunfando en la cruz del Calvario. Nuestro Dios es poderoso. Quizás hoy te sientas derrotado, quizás digas tanto esfuerzo, tanto hice, y mira a mi familia, mira a mis hijos, pero el Señor te quiere decir que para Él sos un vencedor. Para Él sos un vencedor. Yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios pone esto en mi espíritu. Para Él sos un vencedor, porque has actuado correctamente. El Señor está contigo.
contigo como poderoso gigante. Él no te dejará, Él no te desamparará. Él pelea las batallas por tu vida. Él es Jehová Sabaoth, Jehová de guerra. Él está peleando esa batalla. Yo no sé qué batalla estás enfrentando. Quizás sean tus hijos, quizás sea tu familia, quizás sea el llamado, pero el Señor está peleando esa batalla. Yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta tarde. Oh, Rabasaya, la Bacanda, la Basaya. Espíritu Santo de Dios, sé que tú estás hablándonos. Otra de las cosas es la confianza. La palabra nos enseña que debemos confiar en Dios, confiar. Pero muchas veces nuestra confianza ha sido depositada en los hombres. ¿Y sabe lo que dice la palabra? El que confía en los hombres, ¿qué? Maldito, dice. Y será como retama. ¿Y sabe lo que es la retama? Es una planta que crece en el desierto. Y la verdad, no es nada linda. Es raquítica, no tiene frutos, no es linda. Eso es lo que crece en nuestras vidas cuando nuestra confianza está depositada en el hombre. Pero la palabra también nos dice que cuando aquellos que confían en Dios, aquellos que ponen su confianza en Dios, porque miren lo que dice Proverbios, capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio. Y el Salmo 34, versículo 8 dice: dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso, satisfecho. Es como que somos completos cuando nuestra confianza está en Dios. Él nunca falla. Él nunca falla. A veces nos toca atravesar situaciones difíciles, sí, es verdad. ¿Quién puede decir que no atravesó situaciones difíciles? Pero aún en esas situaciones, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Es parte de la vida, es parte de los procesos. Lo bueno es que en el momento de la dificultad podamos entender que Dios quiere hacer algo en mi vida y que de esa situación pueda sacar provecho. Pero sabe, la palabra dice que somos bendecidos, somos bienaventurados los que confiamos en Dios, que nuestra confianza está en Dios. Dice: seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién vio alguna vez un árbol junto a corrientes de agua? Qué lindos que son, bien verdes, bien frondosos. Dice que da su fruto a su tiempo, en el momento justo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Pero aún dice la palabra que en tiempos de sequías, aún aquellos que confían en Dios siguen dando frutos. Aún en tiempos de dificultad siguen dando frutos. Así que si estás pasando momentos de dificultad, momentos de dolor, aún ahí da frutos. Y yo recordaba un poco una mujer que estaba internada y estaba pasando un momento de mucha dificultad. Aún en ese momento esa mujer seguía dando frutos, porque le estaba predicando a la mujer de al lado. Aún en esa situación, las fuerzas de Dios estaban sobre su vida para que ella pudiera cumplir el propósito perfecto de Dios. En esta tarde yo quiero animarte a que tu confianza esté en Dios. Hay tierra por poseer, hay tierra por conquistar. Hay cosas que Dios quiere hacer con tu vida. No podés volver atrás, no podés retroceder, no te podés dar el lujo, decirle al Señor, no te podés dar el lujo, no podés retroceder. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículos 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Qué dice su palabra? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque nosotros, ¿cuántos somos nosotros? Levante su mano.
No somos los que retroceden. Decimos, no retrocedo, ni para tomar impulso. Pero póngale ganas. No retrocedo, diga. Ni para tomar impulso. Aleluya. No retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, que Dios nos anima a seguir adelante. No dejes de avanzar en el camino de Dios. No dejes de crecer en el camino de Dios. Hay cosas que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con su vida? Mira, a veces pensamos soy demasiado grande. A veces pensamos soy demasiado joven. No, decí conmigo, no. Es un tiempo donde Dios quiere usar a la iglesia. Y esta iglesia se va a levantar en el nombre de Jesús. Esta iglesia se va a levantar en el nombre de Jesús. Porque hay mucha tierra que conquistar. No, usted no me está entendiendo lo que le estoy diciendo, por favor. Aquí hay mucha tierra que conquistar y esta iglesia se va a levantar. Amén. En el nombre de Jesús, claro que sí. ¿Sabe cuántas almas se están perdiendo? ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente muere y se va al infierno? Porque usted sabe que hay un cielo y hay un infierno. ¿Sabe? Y necesita de quién Dios, de nosotros. Ahora, ¿quién le va a decir sí al Señor? ¿Quién le va a decir sí, Señor, envíame a mí? Porque sabe, cuando nos ponemos a orar, empezamos a decirle al Señor, Señor, sana aquel, Señor, manda aquel, Señor, haz aquello con el otro. Y el Señor quizás te diga, ¿y qué estás haciendo vos? ¿Qué estás haciendo vos? Y es el tiempo de levantarnos, de no ser negligentes, de no ser perezosos. Es necesario predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ahora hay algo que necesitamos. Este es el último punto. Es la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más importante que podemos tener. ¿Saben? En un momento Moisés estaba por salir del pueblo de Egipto. Y el pueblo era duro de cerviz. Y le dijo el Señor, mira, va a ir mi ángel, pero mi presencia no va a ir. Y Moisés, ¿qué dijo? Señor, no. Si tu presencia no va conmigo, no dejes que salga de este lugar. Y nosotros necesitamos en nuestras vidas la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que te trae las fuerzas, el que te anima cada día para que puedas seguir adelante. Necesitamos la presencia de Dios. Él sabía quién era Dios. Él sabía lo que Dios había hecho con su vida. ¿Recuerdan cuando él le dijo, pero Señor, yo no sé hablar? Le dijo Moisés, soy tartamudo. Y el Señor que le dijo, pero Moisés, si yo hice la boca. ¿Tu boca quién la hizo? Dios. ¿Cómo no te voy a ayudar para que puedas hablar? ¿Qué te está limitando hoy? ¿Qué te limita para que puedas servir a Dios? ¿Qué te limita para que te puedas accionar en lo que Dios tiene? No mires tus complejos, no mires tus inseguridades. Mira al Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo ve, que Él te puede dar la gracia y te pueda capacitar, porque Él es el que nos capacita. Y sabe, la presencia de Dios es lo más importante. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Wow! Qué bueno cuando la presencia de Dios está con nosotros. ¿Sabe? Pensaba un poco en David, todo lo que él vivió. Y recordaba qué fue lo que sostuvo a David siempre. Y siempre lo sostuvo la presencia de Dios. Recordaba en el territorio de los filisteos, no sé si ustedes se acuerdan, cuando David se hizo loco porque tenía miedo y andaba ahí choreando saliva. No le voy a hacer como hacía David porque se van a reír, pero andaba haciéndose loco. Pero aún ahí la presencia de Dios estaba con David. Después recordaba cuando David fue atacado por los amalecitas, que entraron y destruyeron donde él estaba. Destruyeron todo, quemaron, llevaron sus hijos, sus esposas, se llevaron todo. Y sus amigos lo querían apedrear.
¡Qué dolor! Imagínese, usted llega a su casa, todo perdido y de pronto tus amigos te quieren apedrear. Pero había algo en David que lo hacía diferente y era la presencia de Dios. Él se refugió en la presencia de Dios. Dice que él lloró amargamente, pero él se fortalecía en Dios. Ahora, después de todo eso, dice que Saúl intentaba matarlo de continuo, pero la presencia de Dios fortalecía a David. Recordaba cuando Absalón, su hijo, levantó una rebelión en contra de David. ¡Qué dolor para David! No solamente que Absalón levantó una rebelión, sino que su amigo, su consejero, dice, el íntimo de David, el que le contaba. ¿Usted tiene algún amigo que le cuenta todo? ¿O ya no tiene amigos? ¿Tienen amigos? ¿Están acá? ¿Están acá? Me dejaron sola. ¿Estoy sola? Celina, ¿están acá? ¿Tiene amigos? Y vio cuando uno le cuenta todo, le comparte todo, y de pronto tu amigo te traiciona. ¡Qué dolor! Pero sabe, en ese momento de tanto dolor, dice que David, descalzo, subió al monte. Al monte subían a adorar Baales, ídolos, pero él subió al monte a adorar a Dios, porque él sabía que la fortaleza venía del Todopoderoso, del gran yo soy. Pero hubo un momento en la vida de David, hubo un momento en la vida de David que él realmente padeció angustia, que él padeció dolor, porque la presencia de Dios ya no estaba en su vida. Y saben, no hay peor cosa para aquel que ha experimentado la presencia de Dios en su vida, que la presencia de Dios te abandone. Y dice, yo quiero que me acompañe, ya voy terminando, dice en el Salmo 32, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabe que la palabra que dice en mi gemir es el clamor como un rugido de león? Esa es la traducción. Clamor como un rugido de león. Es decir, que él estaba diciendo que él había pecado con Betsabé. Y él sentía que la presencia de Dios le había abandonado. Pero David sabía lo que era la presencia de Dios. Por eso él dice, en mi clamor, él clamaba día tras día, hora tras hora, como el rugido de un león. ¿Cómo hace un león? ¡Wow! Imagínese, ¡wow! Todo el día clamando al Señor, Señor, yo necesito tu presencia, Señor, yo necesito tu presencia, Señor, yo necesito tu... Un año clamando por la presencia de Dios. Solamente un hombre que conoció realmente lo que es la presencia de Dios en su vida pudo estar tan desesperado como lo estuvo David. Y dice que Dios le contestó. Y usted mire lo que dice el Salmo 51, versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. La presencia de Dios. ¿Sabe? No hay cosa más deleitosa que la presencia de Dios. Yo creo que en esta noche Dios nos va a animar. Nos va a animar. Nos va a animar. Para que la presencia de Dios se haga palpable en nuestras vidas. Cada momento de nuestras vidas. No solo cuando estamos bien. No solo cuando las cosas están bien. En todo momento. Y sabe, la palabra tiene promesa, dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Aquellos que somos vencedores en Cristo.
Porque sabe, lo más importante de un hijo de Dios es el arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios, cuando nosotros nos arrodillamos o parados, no importa la posición, pero sí que nuestro corazón pueda estar inclinado a Dios. Cuando hay arrepentimiento por ese pecado, cuando hay arrepentimiento por ese sentimiento, cuando hay arrepentimiento por esa situación, el Señor va a derramar de su gracia. Porque sabe, cuando el diablo quiera venir a acusarte de ese pecado, el Señor es el que intercede por tu vida. El diablo va a venir a decir, mirá lo que hizo este varón o esta mujer. Pero Cristo va a decir, yo ya lo limpié con mi sangre poderosa. Yo ya lo limpié con mi sangre poderosa. Mire lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por medio de qué hemos vencido? ¿De qué? De la sangre del Cordero. ¿Por medio de qué? Dígalo fuerte. De la sangre del Cordero. De la palabra del testimonio de ellos. Por eso hemos vencido y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dios nos ha hecho más que vencedores. Dios nos ha hecho más que vencedores. No te quedes llorando en esa situación. No te quedes lamentándote en ese problema. Cambia de actitud. Cambia de actitud. Empieza a ver lo que Dios tiene por delante. Dios tiene cosas grandes. Empezamos hablando de que Dios es un Dios sin límites. Dios es un Dios sin límites. Y nos vamos a extender. Nos vamos a extender. Nos vamos a extender. Nos vamos a extender. Claro que sí. Tu familia tiene que ser ganada para Cristo. Tus hijos tienen que ser ganados para Cristo. Y vos digas quizás, pero ya está todo perdido. A mí me están hablando, pero nada es imposible para Dios. Hay una palabra en Apocalipsis 2:17 y a mí me impactaba una connotación sobre esta palabra. La vamos a leer ya finalizando. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que le recibe. Y sabe que estaba investigando sobre esta palabra y encontré algo que me gustó mucho. Y dice, cuando había carreras romanas, aquellos que ganaban las carreras se les entregaba una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita había un nombre. Y esa piedrecita les daba acceso a un banquete de prestigio que hacían los romanos. Entonces ellos iban con esa piedrecita y podían entrar a ese banquete tan prestigioso. Pero yo te quiero decir en esta tarde que si nosotros permanecemos firmes en el Señor, Él tiene una piedrecita guardada para cada uno de nosotros, que tiene un nombre, que es un nombre que Dios te ha puesto, que solamente vos vas a saber ese nombre cuando estés en la presencia de Dios. Y esa piedrecita te va a dar acceso a un banquete, que no es cualquier banquete, sino que serán las bodas del Cordero. Por eso en esta tarde Dios renueva tu fuerza y te dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar. Y vamos a orar delante del Señor.